Bien, un saludo muy especial a todos los seguidores de la palabra de la semana. Quiero decirles que estamos ya a 2 semanas del tiempo del Adviento, este tiempo especial que nos prepara a la Navidad y que la lectura que vamos a hacer a continuación es muy típica de este tiempo de la finalización del año litúrgico. Estamos, digamos, en un tiempo de balance, así como las empresas en esta época del año hacen un cierre de 1 o 2 días para hacer balance de cómo les fue en la empresa, de cuáles fueron sus ganancias, de cuáles son sus deudas, sus pasivos, en fin, de cómo fue en los negocios, en sus empresas. También nosotros digamos que dedicamos estos días para hacer un balance de nuestra vida al final del año litúrgico. Y esta lectura que nos propone la liturgia de la Iglesia Católica en este domingo, primer día de la semana, nos ayuda a hacer también un balance de nuestra vida. Cómo nos fue en este año, cómo podemos poner a la luz de Dios los acontecimientos de nuestra vida de manera especial, los más marcantes a lo largo de este año, y cómo podemos hacer un balance de nuestra vida a partir de esos acontecimientos y a la luz de Dios. Este tipo de lectura, como la que vamos a hacer hoy, tiene como objetivo eso, ayudarnos a hacer un balance de nuestra vida, porque el negocio más importante de nuestra vida es nuestra propia vida, precisamente nuestra propia existencia. Es el negocio más importante de nuestra vida y hay que hacerle un balance. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos ha ido durante este tiempo? ¿Cuáles han sido los acontecimientos marcantes de nuestra vida a lo largo de este año? ¿Cómo podemos evaluar esos acontecimientos a la luz de Dios, a la luz de su palabra, a la luz del Evangelio? Y es lo que vamos a hacer hoy en esta lectura que nos ofrece la Iglesia Católica en este primer día de la semana del Evangelio de Marcos. Entonces, versículo 24, capítulo 13, versículo 24 al 32. Dice así, de la siguiente manera: mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en el cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es lo mismo que una persona que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que esté en vela. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, al cantar del gallo o a la madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nosotros leímos el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 37. Versículo 24 al 37. Bien, ¿qué significa esto de la parusía, de la segunda venida del Señor, que es lo que acabamos de leer? Este pequeño trocito está en el centro del discurso escatológico de Marcos.
lo cual a ese discurso escatológico le imprime, le da un carácter cristológico fuerte, importante. ¿Qué significa escatológico? Escatología, de nuevo es una palabra griega, escaton, que significa lo último, lo que está al final, escaton, lo último, lo que se encuentra al final. Pues nos está hablando del final de la historia, del final de nuestra historia, que culmina con la segunda venida del Señor. El final de la historia no culmina con los desastres, el final de la historia culmina con la venida del Señor. Por eso el discurso escatológico de Marcos, en el centro del discurso escatológico de Marcos está la venida del Señor, que lo marca con un fuerte acento cristológico. El culmen de nuestra historia, el fin de nuestra historia es la segunda venida de Cristo el Señor. Esto es muy, muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta segunda venida del Señor? Bueno, pues no habla de miedo, habla, digamos, ¿cómo puedo decir? El cosmos se estremece. El cosmos se estremece con la venida del Señor. Dice que habla del sol y la luna. Dice el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en el cielo serán sacudidas. Habla de un estremecimiento de todo el cosmos. Como que toda la naturaleza se estremece con la venida del Señor. Esto se encuentra mucho en la literatura de los profetas. Cuando nosotros leemos los profetas, encontramos que también la naturaleza se estremece en el día del Señor, no con la venida de Cristo, pues porque estamos en el Antiguo Testamento en los profetas, pero sí que la naturaleza se estremece en el día del Señor. Y también lo encontramos en la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica está sobre todo en el libro de Daniel y está también mayormente en el Apocalipsis de San Juan. Y entonces, digamos, este estremecimiento cósmico que es muy propio de la literatura de los profetas y de la literatura apocalíptica, lo que está diciendo es que el Señor va a intervenir en nuestra historia y que nuestra historia cambiará radicalmente. Cada vez que la Sagrada Escritura quiere expresar que Dios va a intervenir con fuerza en la historia humana y que la historia humana va a cambiar radicalmente, entonces el cosmos todo se estremece. En el Antiguo Testamento para indicar el día del Señor y ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio y también en el Apocalipsis de San Juan, para indicar la segunda venida de Cristo. Ahora, Cristo volverá. La segunda venida de Cristo es real y va a intervenir poderosamente en nuestra historia para cambiarla radicalmente. ¿Qué dice el Evangelio que va a hacer Cristo cuando vuelva? Va a reunir al nuevo pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios. El nuevo Israel, hemos dicho en otras oportunidades. El nuevo Israel que es la iglesia, que es la iglesia, todos los que hemos creído en el Señor. Todos los que hemos creído en Cristo, ¿cierto? Es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, su iglesia. Y entonces no es un motivo para tener miedo, lo dice la palabra de Dios, no tenemos que tener miedo, más bien sería un motivo de gozo, tendría que ser para cada uno de nosotros un motivo de gozo. Aquí es importante resaltar una característica humana que Dios nos ha regalado, que es un don de Dios, que es el don de la libertad. El Señor invita a cada uno de nosotros a su banquete. Lo vimos en el Evangelio, en los evangelios pasados, lo hemos escuchado. El Señor nos invita a su banquete, pero nosotros podemos decir que sí o que no. Nosotros podemos atender a su invitación o al mismo tiempo podemos decir que no, que hay otras cosas más importantes en nuestra vida. De acuerdo a la libertad que el Señor nos ha regalado,
La parusía, la segunda venida del Señor, no debería ser un acontecimiento de miedo, debería ser un acontecimiento de gozo, porque de acuerdo al texto, lo que nos dice es que el Señor viene para reunir al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, al que libremente hemos decidido pertenecer y al que libremente en el que libremente hemos decidido vivir coherentemente con el anuncio del reino de Dios. Nosotros decidimos vivir coherentemente de acuerdo al evangelio, de acuerdo al anuncio del reino de Dios que Jesús hace a cada uno de nosotros. Esto para mí, ¿qué tiene que ver esto ahora con nuestra vida? En el hoy de nuestra existencia. Bueno, en primer lugar, nos invita a la esperanza. El Señor volverá, intervendrá poderosamente en la historia humana e intervendrá para cambiar radicalmente esa historia, para reunir al nuevo pueblo de Dios que es su iglesia, para reunirnos a todos, para estar junto a Él. Es un motivo de gozo, pero sobre todo es una invitación a vivir coherentemente cada momento de nuestra vida de acuerdo al evangelio, a la buena noticia de Dios que hemos recibido. Entonces, digamos, hagamos balance de nuestra existencia, lo que decíamos al principio, cómo hemos vivido, qué medios tenemos que implementar para que nuestra vida sea aún más coherente con el evangelio que hemos recibido de parte del Señor. Y para que nosotros lo comprendamos bien, el Señor nos pone dos ejemplos, dos parábolas de la higuera y del señor dueño de casa que se va y que los servidores no saben cuándo va a regresar. Entonces, acerca de la higuera, dice que cuando nosotros vemos la higuera echar retoños, conocemos que va a llegar el verano. Cuando nosotros vemos, sobre todo los campesinos de la época que están escuchando a Jesús, porque Jesús usa figuras de acuerdo a las personas que lo rodean, a la gente de su tiempo. Entonces una figura es las plantas, la higuera, muy común en su tierra, en su tiempo. Cuando las personas ven que la higuera echa retoños, nuevas ramitas, nuevas hojas, entonces las personas se dan cuenta, está terminando ya, la primavera y llega el verano, ¿cierto? Llega el tiempo en que la higuera echa retoños. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Ustedes se dan cuenta en el cambio de las estaciones por los signos que tienen a su alrededor. Un signo de ellos es la higuera. Y a través de la higuera ustedes se dan cuenta que el tiempo está cambiando. Ustedes están atentos a los signos que acontecen a su alrededor para darse cuenta también cuál es el mundo que los rodea, cómo cambia, cuál es la época propicia, por ejemplo, para sembrar, cuál es la época propicia para regar, para abonar, en fin. El Señor les está diciendo, la higuera es un signo y a través de ese signo ustedes se dan cuenta que ya viene el verano. El Señor nos propone, nos invita a estar atentos a los signos de nuestro tiempo y a través de esos signos darnos cuenta del tiempo de la venida del Señor. Nosotros no podemos dar fechas exactas, el Señor no nos las dio, no tenemos una fecha exacta, tal año, tal mes, tal día, es el regreso del Señor. El Señor nos permite, esta incertidumbre, para que esta incertidumbre nos ayude a estar atentos. Nos permite la expectativa para que esta expectativa nos ayude a estar atentos. Lo mismo pasa con el Señor que se va de viaje, deja cada uno su tarea. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, un llamado, una tarea. Deja cada uno su tarea. Y no dice cuándo va a regresar. No dice si en el día, si en la noche, si en la madrugada, si al atardecer. No sabemos.
El Señor que se ha ido espera al regresar encontrar a todo el mundo haciendo su tarea. El Señor nos invita a todos a estar atentos para contribuir responsablemente y creativamente de acuerdo a nuestra vocación a la construcción del reino de Dios. El Señor espera cuando regrese que cada uno de nosotros esté ocupado en lo que realmente importa, que es la construcción del reino de Dios en nuestra vida en primer lugar y luego a nuestro alrededor. La construcción del reino de Dios es construir la vida, tomar las decisiones, poner los medios en nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios que hemos recibido, de acuerdo al evangelio del Señor que se nos ha anunciado. Esto le da sentido a nuestra vida. Nosotros estamos llamados a la construcción del reino de acuerdo a nuestra vocación. La construcción del reino de Dios es el sentido de nuestra existencia. La construcción de un mundo nuevo a partir de la palabra de Dios que hemos escuchado es lo que da sentido a nuestra existencia. Se construye el reino de Dios a partir del amor que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros y que Él espera que nos tengamos los unos a los otros. Es lo que da real sentido a nuestra existencia y por lo que nosotros continuamos escuchando el evangelio de Cristo que nos ha amado hasta el extremo, cuyo amor da sentido a nuestra vida y ese amor nosotros lo multiplicamos en el mundo construyendo así el reino de Dios. Debemos estar atentos y que el Señor nos encuentre construyendo su reino cuando Él regrese. Bien, este ha sido pues el comentario de la palabra de Dios para este domingo, primer día de la semana. Pidamos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine de manera particular qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno a través de ese evangelio. Oremos para que podamos amarnos los unos a los otros y construir el reino de Dios para cuando el Señor llegue. Un abrazo fraterno para todos.